dar referencias a nuestros jugadores de cómo actuar con la pelota en situaciones determinadas, dar referencias, no estar diciéndoles constantemente, vuelvo a repetir, lo que tienen que hacer, pero sí dar referencias de qué pueden hacer con este balón, cómo pueden actuar con él dentro de un juego donde luego tienen que evidentemente convivir con situaciones donde hay un rival que te genera oposición, hay un compañero que te ayuda, hay un compañero al que tienes que ayudar, hay un reglamento, hay una parte exterior que tienes que convivir con ella. Bueno, pues todas esas cosas y muchísimas más, ¿verdad? Nosotros los entrenadores sabemos que existen e intentamos por todos los medios darle referencias a nuestros jugadores para que luego ellos dentro del juego puedan dar buenas respuestas, ¿verdad? Puedan actuar de la mejor manera posible para ser eficaces, con lo cual para poder abrirse camino dentro de este precioso deporte llamado fútbol. Bien, ¿qué ocurre? También podemos dar referencias de aquellas trayectorias de jugadores que pueden ser referentes para nuestros jugadores más jóvenes. Pueden ser referentes. Cuando a los jugadores que nosotros entrenamos, que nosotros dirigimos, que nosotros manipulamos, le damos referencias de futbolistas ya consagrados, de futbolistas con grandes números dentro del fútbol profesional. Posiblemente esas referencias para mí no son las más válidas, porque ya ven al jugador consumado, ya ven al jugador con todo aquello que el fútbol ha traído a sus vidas fuera del fútbol. Entonces yo creo que esas referencias pierden validez para el jugador más joven. Pero cuando encontramos referencias de jugadores que ya son profesionales, pero que todavía son muy jóvenes, que todavía pues a lo mejor no son sinónimo de todo aquello que el futbolista acaba alcanzando fuera del fútbol dentro de su vida, a nivel de, pues bueno, de los lujos con los que se suelen vivir y todas estas cosas, ¿no? Que apartan de lo realmente importante al jugador joven, porque en vez de estar pensando en cómo ese futbolista consiguió todo eso, lo que están es focalizando su atención en lo que ese futbolista ya tiene a su alrededor. Y eso es un problema. Eso es un problema porque de ahí no sacamos referencias que son válidas para la construcción, desarrollo de jugadores jóvenes. ¿Vale? No son válidas. Entonces, vuelvo a repetir, un jugador joven que está empezando a dar sus primeros pasos dentro del fútbol profesional y que tiene muy reciente esa formación que, como todos los jóvenes, ha tenido que pasar, ¿de acuerdo? Pues de repente se pueden volver referencias más válidas. Yo voy a hablaros hoy de un jugador que se llama Víctor Mollejo, un chiquillo que, bueno, lleva, como yo digo, desde los 15 años, que yo lo conozco de mi etapa en el Atlético de Madrid, yo puedo decir que es un muchacho que desde los 15 años ya tenía un comportamiento de profesional. Y cuando digo de profesional, no digo de profesional en el ámbito de pues llevar una vida ya como si fuera un jugador ya con medallas o todo esto. No. Digo de profesional porque la pasión que Víctor Mollejo, Viti, voy a empezar a hablar de Viti, que Viti le metía cada día que subía a entrenar al Cerro del Espino, que Viti le metía en cada partido, jugara con quien jugara, porque Viti anduvo cada temporada saltando de equipo en equipo. Ahora estaba con el Liga Nacional, de repente iba con el División de Honor, de repente bajaba otra vez al Liga Nacional, de repente se le pasa al Atlético madrileño, de repente pasa directamente al filial, de repente en el filial deja de ser un jugador en los entrenamientos que podías ver en el filial, sino que ya estaba entrenando con el Cholo, pero acudía a jugar con el filial. De repente, pues bueno, pues ya sale de ese lugar donde hizo carrera desde muy chiquitín, desde que era prácticamente Benjamín para Levín,
y sale a terminar, pues bueno, pues de tomar referencias él mismo para seguir construyendo ese Víctor Mollejo que a día de hoy, con prácticamente 20 años, parece un futbolista que tuviera 27, 28 años, ¿no? Con una madurez tremenda. Bueno, pues yo voy a hablaros un poquito de Víctor Mollejo porque para mí es una referencia muy válida para los jugadores jóvenes. Voy a empezar diciéndoos que yo he tenido la suerte de ver el crecimiento de Luis Enrique, el que a día de hoy es seleccionador de España. He visto su crecimiento. Yo recuerdo de ir a verle jugar en Mareo cuando era infantil, cuando era Levín. Yo recuerdo de ir a verle jugar y ya ver un niño diferente, un niño que estaba menos desarrollado físicamente que los demás, pero que era diferente en su carácter, porque ya tenía los comienzos de un carácter fuerte, los comienzos de un carácter competitivo, ya tenía una personalidad diferente al resto. Tuve la oportunidad de verlo en el día a día cuando sale del Sporting de Gijón siendo infantil y comienza su etapa de juvenil, porque de aquella no había cadetes en el Club Deportivo Labraña. Pude ver como un muchacho con 16 años se hacía con la capitanía dentro del terreno de juego a la hora de ser ejemplo para los compañeros que tenían 2 y 3 años más que él, en un equipo juvenil que jugaba en la máxima categoría competitiva del fútbol español, contra equipos de Sporting de Gijón, Real Oviedo, Deportivo La Coruña, Celta de Vigo, contra todos esos equipos que evidentemente, además de ser jugadores que eran mayores que Luis Enrique, tenían un nivel muy alto. Y yo veía todos los días entrenar a Luis Enrique, yo veía todos los días competir a Luis Enrique, y era lo que luego vimos en el fútbol profesional. Bueno, pues tengo que deciros de que cuando yo llego al Atlético de Madrid y Víctor Mollejo tenía 15 años, vi algo muy parecido. Vi un muchacho con un físico muy parecido al que tenía Luis Enrique, Vi un muchacho con un carácter competitivo muy parecido al que tenía Luis Enrique. Vi un futbolista además con esa inteligencia que le permitía a Luis Enrique jugar de delantero centro, pero le permitía jugar al lado del delantero centro, pero le permitía también jugar desde una banda y llegar al área, le permitía jugar incluso desde centro campo y llegar al área, y le permitió luego más adelante jugar incluso hasta de lateral, de carrilero. Bueno, pues lo mismo es Víctor Mollejo. Lo mismo ha sido Víctor Mollejo, porque yo a Viti lo he visto jugar de 9, lo he visto jugar al lado del 9, lo he visto jugar desde la banda izquierda, lo he visto jugar desde la banda derecha pierna cambiada, lo he visto jugar en un 4-3-3 de volante, de interior ofensivo. Le he visto jugar de lateral carrilero con el primer equipo del Atlético de Madrid. Es decir, yo a Viti le he visto lo mismo que le había visto ya anteriormente a Luis Enrique. Y no es casualidad de que sean dos jugadores que en sus inicios, cuando Luis Enrique tenía 19 años y los 19 años de Víctor Mollejo, hayan sido siempre jugadores que allá donde han estado han sido súper queridos. Y voy a continuar con Viti Mollejo para explicaros esto. Viti, por ejemplo, su primera experiencia que asume fuera de su, diríamos, área de confort en el Atlético de Madrid, es saliendo a un Deportivo de La Coruña, en Segunda División A, un equipo que evidentemente por toda la historia que tiene, por la masa social que tiene, pues es un equipo que convive mucho mejor con la victoria que con la derrota. Tienen en su historia el bagaje deportivo de aquel Super Depor, y eso no se le puede estirpar a la afición, al propio club, no se le puede estirpar. Entonces Víctor Mollejo, llega al Deportivo de La Coruña en una temporada súper traumática, porque es la temporada del descenso del Deportivo de La Coruña. Están en Segunda División y descienden a Segunda División B.
en un club con esa historia y con ese aura y clima de club ganador, estuviera donde estuviera, claro, descender a Segunda División B, pues hay que imaginarse cómo fue el año para todos los jugadores, para cuerpo técnico. Hay que imaginarse cómo pudo ser el año de convivencia con el aficionado en la ciudad. Bueno, Víctor Mollejo, yo estoy seguro que es de los pocos futbolistas del Deportivo de La Coruña de aquella temporada a los que la afición, estoy seguro de que quieren como si Viti hubiera estado en un año de aquellos que el Depor luchaba por ser campeón de liga en primera división. O sea, Viti en un año dejó la impronta de un futbolista que se compromete con su equipo, que se compromete con el club, que se compromete con los compañeros, que se compromete con el entrenador. Viti fue súper querido por Fernando Vázquez, su entrenador, fue súper querido por los compañeros, era un equipo de jugadores bastante veteranos, había jugadores veteranos, fue muy querido por la afición, y yo estoy seguro que a día de hoy Viti vuelve a darse un paseo por la plaza de Pita, y estoy seguro que la gente le para pedirle autógrafos, para hacerse fotos con él, por todo esto que estoy diciendo, ¿no? Por cómo es Viti. Viti regresa al Atlético de Madrid y bueno, sale otra vez cedido a otro club de segunda división, al Tenerife, otro club también con un pasado que marca el presente, con un pasado donde el presente que pueda tener el Tenerife siempre es de aspirar al ascenso, Llega un equipo pues con jugadores también veteranos, con jugadores curtidos en 1000 batallas, y se hace con el puesto de titular. Tiene un rendimiento súper elevado, un rendimiento donde además se hace notoria su participación en victorias que fueron importantísimas, con goles, con asistencias, con participaciones en las jugadas más importantes de los partidos más importantes. Y bueno, pues acaba por hacerse también otra vez con el cariño de la afición, de los compañeros, del entrenador, de todo el mundo. Termina ahí su periplo con un playoff de ascenso a primera división, no se consuma el ascenso, regresa otra vez al Atlético de Madrid y vuelve a salir otra vez ahora a un club como el Zaragoza, un club que tiene detrás pues lo mismo, una historia, tiene una exigencia, y evidentemente los últimos años no han sido buenos y bueno, el club ahora con una nueva propiedad pues hay una nueva ilusión, hay unas nuevas expectativas, y Viti pues vuelve a estar otra vez en estos comienzos de temporada demostrando otra vez que se vuelve a convertir en un jugador muy importante, un jugador decisivo, un jugador que pareciera ser del propio club, un futbolista sobre el que no puede haber dudas de su entrega, de su profesionalidad y de su competitividad dentro del trabajo diario, pero sobre todo dentro de la competición más exigente. Por poner un ejemplo, esta semana pues el Zaragoza gana en casa en un partido súper complicado al Real Sporting de Gijón, y el gol es de Viti. Bien, para seguir hablando de Viti tengo que deciros, hay futbolistas que cuando llegan al fútbol profesional son futbolistas que solamente se sienten cómodos con un tipo de fútbol, con un tipo de entrenador, y cuando salen de ese tipo de fútbol y de ese tipo de entrenador lo pasan muy mal. De esto hay muchísimo más que de lo que os voy a decir ahora. Hay otro tipo de futbolista que son capaces de amoldarse a todo tipo de modelos de juego, a todo tipo de posiciones, que rápidamente entienden cómo son los compañeros para interactuar con ellos en ataque, en defensa, en todos los momentos del juego, pero sobre todo para tener complicidad y sacar rendimiento de las posibilidades de ellos a través de las propias. Es decir, hay jugadores que no solamente juegan con lo que tienen aquí arriba, pasándolo por el corazón, por unas emociones muy controladas, para terminar fluyendo ese fútbol a través de una técnica pues muy buena,
No, además de eso, hay futbolistas que tienen todo eso, pero que además tienen un condimento que es vital, que es el ser inteligente, muy inteligente. Esa es una capacidad que yo creo que muy difícilmente se puede entrenar. Yo soy de los que digo que la inteligencia viene de cuna, viene de cuna, viene de cuna. Es verdad que hay una inteligencia artificial, que hay una inteligencia un poco más que se puede instruir, podríamos decir, pero la inteligencia del que es observador, esa se ve desde que es esa persona, desde que es un niño. Esa se ve. Viti, por ejemplo, yo no lo vi cuando llega al Atlético de Madrid desde su pueblo. Yo esa época, pero sí me la contaron. Viti, por ejemplo, era un jugador que con 11 años podías verle en un partido discutir con el árbitro una jugada donde Viti tenía razón. Viti solamente discutía con los árbitros, pero ya discutía con 11 años, porque simplemente quería que el árbitro le justificara algo que no era justificable, porque Viti se sabía el reglamento perfectamente. Y cuando discutía una jugada era porque él sabía que la podía discutir. Cuando el árbitro simplemente le decía, me he equivocado, no hay otra cosa, me he equivocado, Viti ya se calmaba. Pero Viti tenía esa personalidad y tenía la inteligencia para no perder tiempo con cosas que no tenían una base de sustentación. Viti, por ejemplo, cuando estaba en un partido, os hablo de 11 años, esto porque me lo han contado, pude ver algún vídeo, cuando tenía 11 años, si su equipo iba perdiendo y el entrenador de repente lo quitaba, él salía molesto del campo, Esto podemos pensar a veces, es que eso no es normal, eso no es bueno. Eso ya era un indicativo de que Viti tenía algo que es muy difícil de entrenar, que es el ser ganador, el ser competitivo, el no conformarse, el asumir la derrota, pero cuando la derrota ya no hay manera de reconducirla. Pero mientras que la derrota es momentánea, siempre hay manera de reconducirla. Y Viti quería estar ahí para reconducirla. Es decir, Viti quería levantar el partido. Por eso no quería que lo quitaran. Eso no es algo malo para nada. Bien, ¿qué ocurre? A lo que vos estaba diciendo. Viti ha demostrado en estos años que lleva ya jugando con profesionales de verdad, aunque él ya era profesional desde que era muy muchacho en su manera de actuar, está demostrando que es capaz de, a través de su inteligencia, acoplarse a cualquier modelo de juego, a cualquier sistema, a cualquier posición, con lo cual Viti va a ser, pues, ese futbolista que pueda servir de referencia para nuestros jóvenes, Por eso yo os invito a que le digáis a vuestros jugadores, a los jóvenes, a los muchachos que tienen 11 años, que tienen 14, que tienen 16, que tienen 18, que observen a Viti, como cuando su equipo tiene la pelota y Viti tiene que dar una respuesta simplemente para dar continuidad al juego, es muy difícil que Viti se equivoque. Y es muy difícil que Viti no acierte con la acción técnica. Viti le da continuidad al juego. Pero decirles también cómo Viti, cuando tiene que asumir una responsabilidad para crear una diferencia dentro de una jugada, lo hace. Pero también hacerles ver cómo cuando un futbolista realmente se pone como objetivo mejorarse y no quedarse en aquello que pareciera ser. Os pongo el ejemplo. Viti no es un jugador alto. Y sin embargo, en los equipos donde está, lo pueden ver ahora vuestros jugadores y lo podéis ver vosotros mismos en el Zaragoza, cada vez que se ve jugar al Zaragoza, Viti no es un jugador alto y sin embargo su entrenador Carcedo lo utiliza en el balón parado como futbolista de disputa, como futbolista de remate e incluso como futbolista que bate en el salto, en la zona donde a lo mejor no va a haber remate, pero que por la manera de disputar de Viti en el juego aéreo permite que ese balón tenga continuidad dentro del área. Es decir, un jugador pequeño se ha convertido en una posibilidad para el entrenador como si fuera un jugador alto, como si fuera un jugador poderoso en el juego aéreo, porque Viti realmente lo es. Viti alcanza los balones en el juego aéreo, remata en el juego aéreo
simplemente porque es el que más quiere la pelota, no porque sea el que tenga más posibilidades para el Big Data dentro de sus centímetros, dentro de su corpulencia. No, pero sin embargo es el que más quiere la pelota. Entonces acaba ganándola por su inteligencia, porque es listo, porque no se desconecta nunca de todo lo que está pasando con el balón, no se desconecta de la intención del rival, con lo cual en relación a la posibilidad de la pelota y lo que el rival intenta hacer para neutralizarme, yo ya estoy tomando la decisión buena para que no me neutralice y poder llegar al balón. Es tremendo. Viti se ha convertido en un jugador que en estas temporadas, con la poca edad que tiene, está siendo capaz de tener unos números tremendos. Yo siempre he dicho de que el jugador joven brilla al principio, después de brillar se hace un jugador que apetece a todo el mundo tener contigo, ¿de acuerdo? Pero luego te das cuenta de que ese jugador joven hay un paso que es muy importante que tiene que dar y que es complicado de dar, y es ponerle números a su fútbol. Bueno, pues Viti le pone muy buenos números a su fútbol ya desde hace tiempo, como le ponía a Luis Enrique. Por eso yo digo que es un jugador que nos puede servir de referencia. Y para terminar, os cuento dos anécdotas que personalmente yo tuve con Viti y que por eso mi comparativa con Luis Enrique. Yo recuerdo que hay un día que Viti, cuando ya estaba entrenando con el Cholo, me dice, porque yo vi que andaba un poco triste, un poco pensativo, porque habla con sus expresiones. Viti habla con sus expresiones, es un chico de gran corazón, de mucho carácter, y habla con sus expresiones. Yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y dice, no, que el mister, el Cholo, me dice que yo que no estoy trabajando lo suficiente en defensa, que no presiono, y yo me estoy matando. Y entonces yo le agarro y le digo, Viti, yo estoy viendo tus entrenamientos con el primer equipo. El Cholo no te está diciendo, yo no veo palabra por palabra la conversación que tú tienes con el Cholo, pero sí, evidentemente hago matemáticas en mi cabeza y estoy viendo lo que está pasando ahí abajo, ¿de acuerdo? Y yo le digo, yo estoy seguro que el Cholo no te está diciendo que no pelees, que no trabajes, que no estés presionando. Lo que te está diciendo es que tienes que mejorar tu manera de hacer la presión. Porque estás saltando a presionar al jugador que va a recibir la pelota, y eso lo estás haciendo muy bien. Pero en el momento que el jugador que recibe la pelota le llega a Viti encima, le llega al rival encima, ¿qué es lo que hace ese rival? Se quita la pelota de encima, vuelve a jugarla en el plano horizontal, porque tú le has llegado encima, ya no puede jugar perpendicular, y lo que hace es jugar en el plano horizontal. Lo que tú no puedes hacer es, después de hacer esa descarga defensiva sobre el rival que va a recibir, quedarte ahí parado, o correr detrás del balón. Si te quedas parado, tu espalda se queda desprotegida, y si corres detrás del balón, tu espalda también se va a quedar desprotegida y al balón no vas a alcanzarlo nunca. Entonces, después de hacer esa presión frontal, lo que tienes que hacer es una diagonal defensiva, una diagonal en retroceso en el sector por donde está corriendo la pelota, de tal manera que cuando el balón llega a destino en ese paso horizontal del rival, tú estés cerrando la línea de pase sobre tu propia espalda. O sea, haz una carrera y media, vete sobre el balón y ahora corre en diagonal para cerrar el pase del jugador que va a recibir sobre tu propia espalda. Eso es lo único que te está pidiendo el Cholo. Al día siguiente Viti ya se puso con ello y ya no tuvo que escuchar de que él estaba interpretando mal eso y le estaba creando un conflicto interior porque pensaba que su esfuerzo no estaba siendo valorado. No, lo que te está haciendo es automáticamente Viti ya tomó la instrucción del Cholo como algo muy bueno para él, como algo que le hacía crecer. Porque Viti, como todo jugador joven, va a estar en un proceso constante de crecimiento, pero siempre y cuando tenga el afán de cada día ser un poquito mejor. Lo que tiene Viti, que cada día quiere ser un poquito mejor. Otra cosa que yo quería
que yo quería comentaros es sobre el tema de las posiciones en el campo, que Viti tenía muy claro, un día me comenta, de que le pusieran donde le pusieran, él iba a ser siendo Viti con sus capacidades, pero iba a ser el Viti que le pedía al entrenador por bien de sus compañeros, por bien de su equipo, porque él esperaba de manera constante lo mismo de los demás, y él no quería ser un peso para los demás. Él, como ya estaba jugando con gente mayor, él decía, yo no quiero ser el jovencito, yo no quiero que nadie me trate como un jovencito, yo quiero ser como los demás, yo quiero ser tratado como los demás, yo quiero ser exigido como los demás, no quiero que se me trate como un joven, porque si no, a la primera de cambio, el día que haya que hacer cambios, al primero que se van a limpiar es a mí. Y no, yo quiero ser exigido como el futbolista que ya lleva 300 partidos en primera división. No quiero otra cosa. Bueno, ese es Víctor Mollejo, un jugador que puede servir de referencia para muchos jóvenes. Un abrazo.